Esta noche, no se me permite disfrutar del asado. En su lugar, me ofrecen una sopa y una ensalada cuestionables que han estado en el refrigerador durante 3 días. Hay una posibilidad de que se hayan echado a perder, pero me dicen que debería comerlas para no desperdiciar. No desperdicies buena comida en ti misma cuando yo puedo comer, comenta mi suegra, insinuando que las sobras son perfectamente adecuadas para mí, como si eso no fuera suficiente. Ella constantemente lanza comentarios desagradables hacia mí, haciendo que mis comidas se sientan como un castigo. Me llamo Janice, y a mis 29 años, me encuentro lidiando con las exigencias del trabajo y la vida en casa. Me casé apenas el año pasado, y ahora mi esposo y yo vivimos con su familia, aunque no estaba particularmente entusiasmada con este arreglo. Mi esposo, siendo el hijo mayor, siente un fuerte sentido de deber de permanecer cerca de casa después del fallecimiento de su padre. Insiste en cuidar a su vivaz madre, aunque a mí me cuesta entender sus preocupaciones dado su espíritu enérgico. Con mi cuñado trabajando en el extranjero, parecía ser la única opción viable. Al principio, la idea de vivir con mis suegros me parecía anticuada, pero mi esposo y su madre abrazan valores tradicionales. Desafortunadamente, esta situación se ha vuelto cada vez más desafiante para mí. Últimamente, mi esposo ha adoptado la dura actitud de su madre hacia mí, una clara desviación de cómo actuaba antes de casarnos. Su comportamiento ha cambiado drásticamente. Ahora me habla con una condescendencia que me hace sentir menospreciada, a menudo levantando la voz y causándome un gran malestar. Recientemente, me gritó por la forma en que planché su camisa. ¿Por qué está mi camisa tan arrugada? Me darás vergüenza en el trabajo así. ¿No puedes ni planchar bien? Cuando intenté defenderme, insistiendo en que había hecho mi mejor esfuerzo, me desestimó con una respuesta mordaz. Tu mejor esfuerzo no es suficiente. Necesitas darte cuenta de lo inútil que eres como esposa. Sus palabras me calaron hondo. Eso es tan cruel. No tienes que hablarme así, le respondí, pero solo intensificó sus insultos, comparando mi cara con la camisa arrugada y diciendo que me veía mayor de lo que soy, afirmando que era un desagrado. Esta crítica implacable de parte de él y de mi suegra convierte cada día en una batalla, dejándome sentir aislada y malinterpretada en lo que debería ser mi nuevo hogar. Antes de casarnos, solía llamarme adorable y me trataba como a una princesa. Ahora, sin embargo, su comportamiento ha cambiado drásticamente. No solo se burla de mis padres, sino que también se ríe de ello después, lo cual me resulta completamente desconcertante y doloroso. A veces no puedo evitar pensar en lo irónico que es que esté perdiendo cabello a su edad, y secretamente deseo que se quede calvo. Nuestro matrimonio sigue siendo reciente, pero me preocupa nuestro futuro. En ocasiones, incluso me viene a la mente la idea del divorcio. Después de un agotador día en el trabajo, llego a casa solo para ser recibida por un abrumador montón de quehaceres. Estoy completamente exhausta. Sin embargo, mi suegra, que pasa sus días pegada a la televisión, nunca levanta un dedo para ayudar. Es frustrante encontrar constantemente migas de sus bocadillos esparcidas por el suelo, que inevitablemente tengo que limpiar, especialmente cuando ni siquiera se toma la molestia de usar un plato. Una noche, después de la cena, de repente sugirió: vamos todos a un balneario para Año Nuevo. Aunque la idea de pasar más tiempo con ellos no me emocionaba, la idea del balneario sí me intrigaba. Me encantan los retiros de spa, y este en particular había salido en la televisión recientemente, haciéndolo sonar especialmente atractivo. Esperaba poder pasar por alto sus hábitos molestos y convertir este viaje en un recuerdo agradable. Mientras nutría internamente un poco de emoción por la escapada, mi suegra rápidamente cambió de tema. Sabes que solo tenemos un auto pequeño, ¿verdad? Esperaba que pudiéramos pedir prestada la minivan de tu familia. Tiene suficiente espacio para todo el equipaje. Mi padre normalmente conduce un coche compacto, pero utiliza la minivan para ir de compras o para sus aventuras de camping. A regañadientes, estuve de acuerdo, pensando que podría simplificar nuestras próximas vacaciones familiares. Cuando llamé a mi padre para preguntar sobre pedir prestada la minivan para nuestro viaje de Año Nuevo, aceptó sin dudar. Este amable gesto añadió un rayo de esperanza a mis preparativos para nuestra escapada de fin de año. A pesar del caos habitual de limpiar la casa, la perspectiva de finalmente relajarme en un balneario después de un año tan desafiante me mantenía motivada. Como era de esperar, mi suegra permaneció sentada en el sofá como una estatua, sin contribuir en nada a los preparativos. Luego, el día de Año Nuevo, me desperté con una aterradora realización: había dormido de más. Miré el reloj despertador, que marcaba las 7:50 de la mañana. Para mi asombro, Wayne no estaba a mi lado, ni tampoco en ninguna parte de la casa. Confundida, comencé a buscarlo a él y a mi suegra, pero no estaban por ningún lado.
sintiendo una creciente sensación de pánico. Revisé mi teléfono inteligente en busca de alguna pista. Normalmente, lo dejaría cargando en la sala de estar durante la noche, y ahí fue donde encontré una notificación de texto destinada a mi suegra: nos vamos a divertir sin ti, nunca reservamos un lugar para ti, pasa un año nuevo solitario, está bien si la novia no viene. Furiosa y herida, me di cuenta de que permitir que mi ira me consumiera no cambiaría la realidad de la situación. Decidí hacer lo mejor de mi día sola en casa, aunque una parte de mí anhelaba la comodidad de la casa de mis padres. Desafortunadamente, mis padres estaban de viaje, así que no podía unirme a ellos. En su lugar, pedí una pizza y pasé el día sola. Cuando mi suegra y mi esposo regresaron de sus vacaciones, estaban todos sonrisas, presumiendo sobre la diversión que habían tenido y cuando les gustaría visitar el resort de spa nuevamente. Explícitamente, para agregar insulto a la ira, me entregaron un recuerdo, una piedra alérgica indicando que me quedaba perfecta. Estaba claro que la malicia de mi suegra no conocía límites. Sintiéndome completamente frustrada, tomé la carretera de regreso a la casa de mis padres, esperando que mi padre regresara. Cuando llegué, mi padre me recibió con la expectativa de escuchar historias sobre el famoso spa. Le expliqué que mi idea era que, según mi suegra, estaba perfectamente bien que la novia se quedara atrás, que había quedado deliberadamente fuera, despertando en una casa vacía, atónito y confundido. Mi padre me dio explicaciones. Al escuchar toda la historia, su comportamiento calmado cambió y se mostró visiblemente molesto. Una vez en el aparato, sin decir mucho más, mi padre me hizo sentar en el asiento del pasajero del auto y nos dirigimos de regreso a la casa de mis suegros. Al llegar, mi padre eligió el asiento, sosteniendo algo firmemente en su mano. Mi suegra entró con desparpajo, deseándonos un feliz año nuevo y agradeciéndonos por el regalo. Con una sonrisa de sol en los labios, me dijo: contó una mentira distinta, afirmando que tenía fiebre y que no podía unirse a ellos. Incluso dijo que había ofrecido quedarse atrás para cuidarme. La audacia de su fabricación me desconcertó. No estaba enferma, pero sí. ¿Cómo podía inventar una mentira tan increíble? Mi padre rápidamente señaló que me habían dejado intencionalmente atrás. Realmente en vez de un mensaje diciendo que estaba bien que la novia no viniera, le exigió a mi padre: no recuerdo haber hecho eso, desvió mi suegra. Su expresión era indescriptible. Lo hiciste. Mira estos mensajes. Intentó mostrarme los textos. A pesar de ser atrapada con las manos en la masa, ella continuó fingiendo inocencia, su habilidad para negar los hechos. Incluso cuando estaba acorralada, era asombrosa, una actuación cocida que me dejaba atónita. Eres una persona triste, contó mi padre, sacudiendo la cabeza en expresión. Luego, cambiando de tema, me preguntó: ¿qué opción? ¿Puedo cobrarte por la limpieza de tu vida? ¿Por qué harías eso?, respondió ella, con un atisbo de confusión asomándose en su voz. Porque lo ensuciaste. Pensando, nada menos. Ese no era un ensuciamiento amoroso. ¿De qué estás hablando? Dejando en confusión al señor de inmigración, me sostuvo una cámara de tablero que había traído consigo. Explicó, esta cámara graba tanto fuera como dentro del auto. Es útil para probar que estabas manejando conscientemente. ¿Te parece que no sabías que el video podía grabar tu vida? Mi suegra, claramente desconocida con los gadgets de los autos, no se había dado cuenta de las capacidades duales de la cámara de tablero. Las imágenes que mi padre reprodujo mostraban a ella en una posición comprometida con un hombre desconocido. Considerando que mi suegro había fallecido, sus acciones no solo eran inapropiadas, sino también profundamente irrespetuosas. Mi suegro presenció todo el detalle que decía sobre los padres, destrozando cualquier vestigio de respeto que aún pudiéramos tener en ello. ¿Qué demonios hacías en el auto? Este era el mismo tema que yo había estado esperando oír. Ella confió en mi padre, desconociendo las imágenes de la cámara de tablero.
Recuerda que soy detective, respondió mi padre con calma. ¿Te ayuda a recordar? Te lo he estado diciendo todo este tiempo. Resultó que la esposa del hombre que se vio con mi suegra lo había contratado para investigar una infidelidad. Se sorprendió al descubrir que mi suegra era la otra mujer. Tenía planeado informarle la próxima semana, reveló mi padre, y de repente, las piezas se encajaron, revelando por qué tenía pruebas tan contundentes. Esta revelación marcó un punto de inflexión, exponiendo la decepción de mi suegra no solo a nuestra familia, sino potencialmente a otros también. No planeaba revelar esto tan pronto, continuó mi padre, sosteniendo la fotografía. Sorprendida, mi suegra inmediatamente protestó su inocencia. No, me pusieron en una situación mala en contra de mi voluntad. Por favor, no le digas a su esposa, suplicó, la desesperación lacerando su voz. Pero parece que te lo estabas pasando bien, respondió mi padre. También tenemos un video de ti susurrándole palabras dulces a este hombre. ¿Quieres ver eso también? Abrumada por la creciente evidencia, mi suegra se desplomó de rodillas, sollozando. La observé desmoronarse, mi mirada fría y distante. En medio de este tenso momento, mi esposo entró, y mi paciencia con él ya se había evaporado. Declaré mi intención en ese momento. He tenido suficiente, quiero el divorcio. No puedo quedarme en esta familia disfuncional ni un minuto más. ¿Qué? ¿Pero qué pasará con nuestros gastos si te vas?, preguntó en pánico. Me despidieron hace un tiempo, confesó, lanzando otra bomba. A pesar de saber que había perdido su trabajo a finales de año, aún había elegido ir a ese lujoso viaje al spa, una decisión que ahora me parecía completamente estúpida. Al escuchar esto, sentí que no tenía otra opción que dejarlo. Me quité el anillo de bodas, lo dejé sobre la mesa y me dirigí hacia la puerta. Intentó detenerme, suplicando, ¿no puedes perdonarme por no haberte llevado al viaje al spa? No se trata solo del viaje, respondí cortante. No quiero estar contigo ni con tu madre nunca más. Si tanto quieres vivir con ella, entonces adelante, niño de mamá. Mientras él me suplicaba que esperara, contacté a un abogado y comencé el proceso de divorcio. Mi exesposo ahora parece estar luchando por manejar sus finanzas, considerando que fue despedido de su último trabajo por robo. Encontrar un nuevo empleo probablemente será un desafío para él. Mi exesposo fue atrapado robando en el trabajo, lo que llevó a su despido. Sus empleadores simplemente no podían confiar en alguien con problemas de integridad. No sorprende que esto marcara el comienzo de una serie de eventos desafortunados para él y su madre. Además, la esposa del amante de mi suegra exigió una compensación por la aventura, obligándolos a usar todos los ahorros que dejó mi suegro para saldar la reclamación. Desde entonces, no he visto ni a mi exesposo ni a mi suegra, aunque solo puedo imaginar que deben estar pasando por momentos difíciles. Francamente, su situación ya no me concierne. Hoy en día, vivo sola y realmente disfruto de mi trabajo. Reflexionando sobre todo, estoy aliviada de haber tomado la decisión de no formar una familia con mi exesposo. Ahora llevo una vida tranquila y estoy abierta a la posibilidad de encontrar un nuevo amor si surge la oportunidad adecuada. Estoy decidida a elegir sabiamente esta vez, asegurándome de que mi próxima relación se base en la confianza y el afecto genuino. Este es mi plan y mi compromiso conmigo misma, hacer elecciones más prudentes para un futuro más feliz. Hoy se siente como un día monumental. Estoy en el corazón de la casa de mi familia, rodeada por paredes que guardan recuerdos. Y Jack está aquí conmigo. Su emoción y orgullo son contagiosos. Verlo explorar las habitaciones con tanto entusiasmo me recuerda todo lo que esta casa representa. Aquí fue donde se hicieron realidad los sueños de mi padre. Trabajó incansablemente para construir este lugar. Y ahora, se erige como un testimonio de su legado, valorado en la asombrosa cifra de $100 millones. Es su regalo para mí, legado que me dejó tras su muerte. Pero ahora, sin él, mi esposo quiere un pedazo de ese legado. Insiste en que la casa, que fue de mi padre y luego mía, ahora debe ser de los dos. Cree que lo que antes fue solo mío, debe compartirse, pero yo sé la verdad. Tengo los documentos legales con mi nombre, Sara, que me marcan como la legítima propietaria. A mis 42 años, trabajo en el mundo digital, en un banco en línea. Una carrera que he construido gracias a la sabiduría financiera que mis padres me inculcaron. Ellos me enseñaron el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera, lecciones que sigo llevando conmigo hasta hoy. Creciendo, mis padres se aseguraron de que entendiera que el dinero era algo para respetar, no para dar por sentado. A pesar de nuestra riqueza, nunca me consentían. Mi mesada era modesta, como la de cualquier otro niño, y rara vez derrochábamos en comidas lujosas. Asistí a una escuela pública común, no a una institución privada de élite. Sin embargo,
A pesar de la modestia de nuestro estilo de vida, los rumores sobre nuestra familia se esparcían. La gente asumía que, porque vivíamos en una casa grande, nuestras vidas debían estar llenas de lujo y exceso. Sara, con todo tu dinero y esa casa enorme, la vida debe ser tan fácil, ¿verdad? Solían preguntar. ¿Tienes los últimos gadgets y juegos? ¿Podemos ir a jugar? Era frustrante. La gente veía la superficie, la riqueza de mi familia, y asumía que eso significaba que yo tenía todo. Pero, en realidad, no tenía los juguetes más nuevos ni las mejores consolas de videojuegos. Aún así, la suposición persistía, y muchas veces sentía que la gente solo quería ser mi amiga por lo que teníamos. Oye, Sara, eres rica, ¿verdad? ¿Me prestas algo de dinero? Ese tipo de preguntas siempre me dejaban incómoda. Era como si no entendiera los valores que mis padres me habían inculcado, enseñándome a ser responsable con el dinero, no solo a regalarlo. Mi incomodidad aumentó cuando rompí la consola de videojuegos de María accidentalmente. En ese momento, no tenía dinero para repararla, lo que solo empeoró la situación. Por esa época, conocí a Julie, quien me preguntó si les había contado a mis padres sobre el accidente. No lo había hecho. Temía decepcionarlos. No puedo contarles, se enojarán, confesé, esperando que entendiera. Por eso te estoy pidiendo a ti, Sara. Decir que no me hizo sentir terrible, especialmente porque no quería que las cosas se volvieran incómodas entre nosotras. Pero mis padres eran firmes en no prestar dinero, y tuve que explicar que no podía ayudar. Julie se molestó, y empezaron a circular rumores. La gente decía que no estaba ayudando a una amiga necesitada, a pesar de que estábamos bien económicamente. Traté de explicar que simplemente no tenía los fondos, pero mis palabras parecían no importar. Luego, María hizo un comentario hiriente que me dolió profundamente. Sugería que yo valoraba el dinero más que la amistad. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. María y Julie comenzaron a difundir rumores falsos, diciendo que les debía dinero y me negaba a pagar por la consola rota. La verdad finalmente salió a la luz, y la escuela las reprendió, pero en lugar de detenerse, los chismes solo crecieron, se esparcieron más, incluso llegando a mis padres. Mi papá, siempre el calmado y sereno, decidió tomar cartas en el asunto. Organizó una reunión con sus familias. Aunque María y Julie se disculparon, no pude dejar de sentirme herida y decidí distanciarme de ellas después de eso. Los susurros y miradas de reojo continuaron, pero al menos las confrontaciones directas cesaron. Esa noche, mientras cenábamos, mi papá compartió un consejo que me ha acompañado desde entonces. Con una sonrisa amable, dijo: es importante que te mantengas firme en tus decisiones, especialmente cuando se trata de dinero. Sara, está bien decir no. Sus palabras fueron como un peso que se levantaba de encima de mí. No le debes a nadie una explicación sobre tus finanzas. Si alguien sigue preguntando, simplemente di que necesitas consultar con tus padres. Aunque sabía que no podía prestar dinero, la lección sobre cómo manejar los asuntos financieros con gracia y firmeza se volvió esencial a medida que crecí. Me enseñó la importancia de los límites, no solo en las finanzas, sino también en las relaciones. Aprendí a ser más selectiva con las personas a las que dejaba entrar en mi vida, enfocándome en amistades basadas en el carácter más que en el dinero. Después de la universidad, me esforcé por mantener mi vida laboral y personal separada, evitando las complicaciones que podrían surgir de mezclar ambas. Esta experiencia realmente moldeó mi perspectiva y me ayudó a entender el valor de establecer límites claros tanto en las amistades como en las finanzas. Cuando cumplí 35 años, conocí a Jack a través de un amigo en común. A pesar de que él era un poco más joven que yo, su personalidad genuina me conquistó rápidamente. Comenzamos de manera casual, pero antes de mucho tiempo, nuestra relación se convirtió en algo serio. 2 años después, tuvimos una hermosa boda que trajo mucha alegría a mis padres. Después de un mes de casados, mi papá sugirió que Jack viniera a nuestra casa familiar. Confiaba en Jack, pero tenía algunas reservas. A él le encantaba hablar, y me preocupaba que pudiera revelar algo personal sobre nuestra familia. Pero para ese entonces, me sentía lista para abrirme a él, así que lo invité a visitar. Cuando Jack vio la casa de mi familia, claramente se sorprendió. No se había dado cuenta completamente de lo bien que estaba mi familia. Aunque la visita fue bien, Jack no podía dejar de hacer preguntas sobre nuestras finanzas. De camino a casa, me di cuenta de que no sabía mucho sobre nuestra situación financiera, y sus preguntas me incomodaron. Unos meses después, mi mundo se tambaleó cuando mi mamá me llamó para decirme que mi papá había sido hospitalizado. No sabía que estaba enfermo, y la noticia me golpeó fuerte. Al recordar nuestra última visita, me di cuenta de que no parecía estar bien.
y ahora me invadió una ola de culpa. Cuando llegué al hospital con mi mamá, mi papá trató de mantenerse animado, pero podíamos ver que estaba luchando. Se disculpó por lo que él consideraba una carga para nosotros, un recordatorio de su naturaleza gentil y desinteresada. Luego, los médicos nos dieron la devastadora noticia: mi papá tenía cáncer de páncreas avanzado, y se había propagado demasiado como para operarlo. Fue como un golpe en el estómago. No podíamos creer que alguien tan consciente de su salud como mi papá pudiera sufrir una enfermedad tan agresiva. A pesar del diagnóstico, mi papá se mantuvo fuerte. No quería nada más que vernos felices, y sus palabras nos hicieron llorar. Quería estar a su lado en todo momento, pero las reglas del hospital limitaban las visitas a la familia inmediata. Nos pidió que nuestros amigos crearan recuerdos felices en casa, como un recordatorio de la vida que siempre había esperado para nosotros. Prometí mantener nuestra casa llena de alegría, incluso después de su partida. Cumplir esa promesa se volvió increíblemente importante para mí, y decidí renovar la casa de la familia como una forma de centrar mi energía en un momento tan difícil. Jack, siempre el esposo preocupado, se preocupaba por cuanto estaba haciendo por mi papá, pero no entendía las otras presiones que enfrentaba, incluidas las cuestiones de la herencia familiar que aún no le había compartido. Cuando Jack finalmente me preguntó sobre la salud de mi papá, me abrí sobre todo lo que estábamos pasando. Fue un alivio tener su apoyo mientras equilibraba el trabajo, las visitas al hospital y todo el peso emocional. Pero las cosas empezaron a tensarse cuando Jack comenzó a hacer más preguntas sobre las finanzas de mi papá y la herencia familiar. Incluso sugirió que buscáramos consejo legal por si algo le pasaba también a mi mamá. Fue doloroso, ya que me recordó recuerdos difíciles. Mi papá siempre había confiado en su abogado, pero la creciente insistencia de Jack en ser cauteloso con el dinero causó fricción entre nosotros. Unos meses después, mi papá falleció después de una valiente lucha contra el cáncer. Luego comenzaron las inevitables discusiones sobre la herencia. Heredé una gran casa valorada en 5 millones de dólares, pero el creciente interés de Jack en la herencia, a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo alejado de ello, solo complicó las cosas. Parecía emocionado por mudarnos a la mansión y no dejaba de preguntar sobre los detalles financieros. Me tomó por sorpresa. Para empeorar las cosas, más tarde supe que Jack había estado hablando con mi primo en el funeral, quien mencionó que la casa sería un desperdicio si se quedaba vacía. Eso solo hizo que las cosas se complicaran aún más. A pesar de mis intentos por explicarle a Jack que la herencia era algo que no le concernía, él se negó a escuchar. Esto comenzó a crear tensión entre nosotros, y nuestra relación se volvió cada vez más hostil. Aunque él estuvo presente en el funeral de mi papá, Jack no ofreció ningún apoyo durante los servicios conmemorativos ni en los asuntos legales que siguieron. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse, pero las acciones de Jack pronto tomaron un giro devastador. Un día, soltó una bomba. Había cambiado la propiedad de la casa de mi familia a su nombre, alegando tener documentos legales para probarlo. Me quedé atónita, traicionada y profundamente herida. No solo había roto mi confianza, sino que sus acciones mostraron un total desdén por los límites y el respeto que deberían haber estado presentes en nuestra relación. Los problemas con la herencia comenzaron a destapar problemas más profundos en nuestro matrimonio. Nos vimos obligados a cuestionar nuestros valores, nuestra confianza mutua y el futuro de nuestra relación. Cuando Jack confesó haber cambiado la propiedad de la casa sin consultarme, mi corazón se rompió. Me dijo que estaba cansado de nuestro matrimonio y propuso que viviéramos juntos como compañeros de cuarto en la casa, con él tomando el control, sin ofrecer ningún apoyo financiero. Incluso amenazó con el divorcio si no aceptaba su plan. El peso de todo era insoportable. Le supliqué que reconsiderara, que reflexionara sobre sus acciones y el impacto de una decisión tan importante sin siquiera discutirlo conmigo. Su respuesta fue que había consultado a un abogado y que había seguido adelante con el cambio sin mi consentimiento. En ese momento, el divorcio parecía la única salida. Me sentía completamente perdida, sin saber cómo avanzar en un matrimonio donde la confianza se había roto. No entendía por qué Jack había tomado una decisión tan drástica, y parecía que el dinero lo había transformado de una manera que nunca esperé. Al día siguiente, Jack exigió las llaves de la casa, insistiendo en que ahora le pertenecía. Su demanda solo escaló la situación. Intentó forzar su entrada a la casa, pero la seguridad lo detuvo. Les mostré los documentos oficiales de propiedad, demostrando que la casa me pertenecía legítimamente, ya que había sido heredada de mi papá. Cuando Jack vio la prueba, su rostro se puso pálido. Resultó que Jack había confiado en un hombre llamado Jerry para manejar la documentación legal, pero Jerry le había mentido. Jack incluso le había entregado $360,000 a Jerry con la esperanza de cambiar la propiedad, solo para descubrir que había sido estafado. Jack estaba furioso. Inmediatamente intentó llamar a Jerry,
pero Jerry no respondió. La ira de Jack pasó rápidamente de Jerry a mí, y me culpó por todo. Jack me criticó por gastar demasiado en cosas que él consideraba innecesarias e incluso cuestionó si entendía cómo funcionaba la herencia. Su frustración solo profundizó la grieta entre nosotros. A pesar de sus esfuerzos por solucionar las cosas y sugerir que lo intentáramos de nuevo, la confianza que se había roto no podía repararse. Le pedí al guardia de seguridad que lo ayudara a irse, cerrando finalmente un doloroso capítulo de mi vida. En los meses que siguieron, tuve el espacio para reflexionar sobre todo. Me quedó claro lo esenciales que son la confianza y la honestidad en una relación. Las mentiras y la traición que Jack me mostró me enseñaron una lección difícil: nunca dejes que el dinero nuble tu juicio. Luego, durante el primer memorial de mi papá en el templo familiar, Jack apareció inesperadamente. Desde nuestro divorcio, claramente las cosas habían ido de mal en peor para él. Estaba sin trabajo, luchando financieramente, y parecía que todos en quienes había confiado lo habían defraudado. Se veía perdido y triste, un contraste notable con la ocasión solemne. Llorando, intentó disculparse, pero su presencia interrumpió el servicio, causando una conmoción entre mis familiares. A pesar de su angustia, tuve que pedirle que se fuera, y la seguridad tuvo que intervenir. Fue un momento doloroso, uno que me dejó conflictuada, pero consolidó mi determinación de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Con ese capítulo cerrado, sentí que era el momento de dejar la casa de mis padres, una decisión que había estado considerando durante un tiempo. Encontré un lugar nuevo para vivir y corté todos los lazos con Jack para siempre. Mientras tanto, Jack seguía apareciendo en la propiedad familiar, que habíamos convertido en una villa de alquiler. Mi mamá y yo administrábamos la villa juntas, transformándola en un espacio lleno de alegría para que las personas vinieran a visitarla y disfrutar. Por su parte, Jack parecía estar tratando de reconstruir su vida. Consiguió un nuevo trabajo y se enfocaba en hacer cambios positivos. Mientras yo había avanzado, él seguía lidiando con sus propias luchas. Transformar nuestra casa familiar en una villa de alquiler no solo honraba la visión de mi papá, sino que también le daba nueva vida, creando un lugar que recibía a huéspedes de todas partes. La villa, conocida por sus impresionantes vistas y su hermoso jardín, se volvió bastante popular. Organizamos desde pequeñas bodas hasta grandes reuniones familiares. Trabajar en la villa con mi mamá nos acercó más, y se convirtió en una fuente de felicidad para ambas. A medida que la villa ganaba éxito, decidimos mejorarla aún más. Añadimos una piscina, un acogedor salón al aire libre y un área de juegos para niños. Nuestra dedicación para asegurarnos de que cada huésped tuviera una experiencia memorable dio frutos. La villa se convirtió en uno de los lugares más solicitados para aquellos que buscaban un retiro pacífico y recuerdos inolvidables. Este proyecto no solo trataba de generar ingresos, sino de hacer realidad el sueño de mi papá y crear experiencias especiales para nuestros huéspedes. Cuidar el jardín de la villa me dio una inmensa sensación de alegría, sabiendo que nuestra casa familiar se había transformado en un espacio donde las personas podían reunirse, divertirse y crear recuerdos duraderos. Sentí un profundo orgullo al ver cómo todo encajaba. Casi podía imaginar a mi papá observándonos desde arriba, orgulloso de lo que habíamos logrado. Esta empresa no solo honraba su visión, sino que también nos proporcionaba estabilidad financiera y un renovado sentido de libertad. A través de este proceso, aprendí lecciones invaluables sobre la confianza, el dinero y la fuerza necesaria para labrar mi propio camino, independiente de los desafíos que había enfrentado. En este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que enfrentar las dificultades solo me hizo más fuerte y más determinada. Escuché sobre Jack a través de amigos en común, y parecía que estaba haciendo cambios positivos en su vida. Consiguió un trabajo significativo y estaba aprendiendo de sus errores pasados. Su progreso me dio una sensación de paz, sabiendo que ambos estábamos avanzando y evolucionando. El sueño de mi papá se convirtió en un catalizador para el crecimiento, no solo para mi mamá y para mí, sino para todos los que visitaron la villa de alquiler. Se convirtió en un lugar lleno de alegría, un santuario para crear recuerdos duraderos. El éxito de la villa es un tributo a la visión de mi papá y a los valores de la resiliencia y el trabajo duro. A través de esta empresa, hemos creado algo más que un lugar para hospedarse, es un centro de felicidad, un lugar para momentos apreciados y la prueba de que cuando sueñas en grande y te esfuerzas, pueden suceder cosas increíbles. Mi esposo me sorprendió un día al anunciarme casualmente que planeaba usar el $1.000.000 que heredé para renovar nuestra casa. Sonrió como si esperara que me emocionara. Me quedé sin palabras. El dinero venía de mi difunto padre, y no se lo había mencionado porque ya estaba considerando el divorcio. Era demasiado controlador, y su avaricia me hacía desconfiar de contarle algo así. ¿Cómo te enteraste?, finalmente logré preguntar. Él sonrió con suficiencia.
sin remordimientos. Amenacé a tu madre para que revelara el secreto. Así de simple. La osadía me dejó sin aliento. Furiosa, lo confronté, pero él desestimó mi enojo con una respuesta arrogante. No importa lo que pienses, el trato ya está hecho. Puedes gritar todo lo que quieras, no cambiará nada. Ahora déjame retroceder un poco. Me llamo Caroline, tengo 28 años y trabajo en un banco de prestigio. Siempre soñé con casarme, pero mi exigente carrera dejaba poco espacio para citas. Así que probé con una agencia de citas, donde conocí a Robert, un alegre conductor de coche de alquiler, un año mayor que yo. En mi trabajo, rara vez conozco mujeres, admitió Robert, sonrojado. Conocer a alguien como tú es como ganar la lotería. Yo siento lo mismo, le dije, conmovida por su sinceridad. ¿Saldrías conmigo, pensando en el matrimonio?, me preguntó. Dije que sí, y nuestra historia de amor comenzó. Nos casamos hace 3 años, y al principio pensé que éramos una pareja perfecta. Yo ganaba más que Robert, pero él siempre me elogiaba. Caroline, eres increíble, una verdadera mujer de carrera, decía. Pero con el tiempo, su tono cambió. Las indirectas sutiles se convirtieron en sarcasmo. Debe ser agradable ganar un salario tan grande, decía, dejando que la amargura se colara en su voz. El cambio no solo fue con Robert. Su familia, que antes era cálida y solidaria, comenzó a distanciarse y a exigir más. Caroline, trabajar en un banco tan importante es impresionante, me dijo su madre al principio, con orgullo. Debiste haber trabajado mucho. Somos afortunados de que Robert se haya casado con alguien como tú. Gracias, respondía yo, tratando de ser humilde. Yo también soy afortunada de tenerlo a él. Pero la fachada no duró. Pronto, su calidez dio paso a la exigencia. Caroline, tú haces buen dinero, ¿verdad?, me preguntó un día. ¿Por qué no nos das algo? Me encantaría una bolsa de diseñador. No es gran cosa ayudar a la familia de vez en cuando. Te compré un vestido para tu cumpleaños, le recordé, manteniendo un tono educado. Y tengo una política, no presto ni pido dinero, ni siquiera a la familia. Su expresión se endureció, y me di cuenta de que su visión sobre mí había cambiado. La relación que pensaba que se basaba en el respeto mutuo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Se enfurecieron cuando me negué a darles dinero. ¿Cómo te atreves?, gritó mi suegra, con la voz temblorosa de ira. Solo aceptamos este matrimonio porque trabajas en un banco grande. Honestamente, no te soportamos. Siempre tan directa, siempre tan segura de ti misma. Es repugnante. Exacto, intervino mi suegro, mirándome con desprecio. ¿Cuál es el punto de una nuera que no nos da dinero? Regalar cosas en los cumpleaños es una cosa, pero ahora pedimos efectivo. Y después de todo este tiempo, ¿todavía no cedes? Eres la peor nuera que podríamos haber pedido. Me volví hacia Robert, esperando algo de apoyo, pero él simplemente asintió con sus acusaciones. Nunca me defendió. En cambio, contribuyó al desdén gastando sin control, derrochando en comida para llevar y muebles caros sin consultarme. Tú haces buen dinero. Esto no debería ser un problema, decía despectivamente. No habría sido un problema si él usara sus propios ingresos, pero su salario nunca cubría todo. La carga financiera siempre recaía sobre mí. Entre sus hábitos de gasto y el trato constante de sus padres, comencé a considerar seriamente el divorcio. No teníamos hijos, así que irme parecía menos complicado. Empecé a prepararme en silencio para lo inevitable. Cuando finalmente le hablé sobre el tema a Robert, lo desestimó como si fuera nada. ¿Divorcio? Estoy demasiado cansado para lidiar con esto. Me voy a dormir, dijo despectivamente. Robert, esto es serio. Necesitamos hablar de esto ahora, insistí. Pero siempre me ignoraba, retirándose al dormitorio sin decir una palabra más. Por esa época, recibí una llamada de mi madre. Hola, mamá, ¿qué pasa? Su voz estaba cargada de preocupación. Es sobre tu papá, tienes que venir al hospital de inmediato. Alarmada, me apresuré a prepararme, justo cuando iba a salir. Robert me preguntó casualmente a dónde iba. Cuando le expliqué la situación de mi padre, él simplemente se encogió de hombros y murmuró un desinteresado, ajá. Su apatía me dolió, pero no tenía tiempo para detenerme en eso. En el hospital, mi madre y yo nos sentamos con el doctor, quien nos dio la devastadora noticia. Mi padre tenía cáncer y su tiempo era limitado. El impacto fue abrumador. Después de algunas discusiones, decidimos decirle la verdad, sabiendo que él querría enfrentarlo de frente. Cuando llegué a casa, todavía asimilando la noticia, Robert me recibió con una pregunta insensible.
¿Ya regresaste del hospital de tu papá? ¿Qué tan grave es? Tratando de mantener la calma, le expliqué el diagnóstico. Su respuesta fue escalofriante. Ah, ¿no estabas hablando de divorcio? Si estás bien estresando a tu padre enfermo con eso, yo estoy listo en cualquier momento. Su insensibilidad fue como una daga en mi corazón, pero no quería añadir más carga a mi padre. Así que dejé el divorcio en espera por el momento. Robert, sin embargo, pareció tomar mi demora como una victoria personal. Su arrogancia creció, y también lo hizo su osadía. Entonces, ¿qué pasa con la herencia de tu papá?, me preguntó una noche, con tono codicioso. ¿Cuánto estamos hablando? Soy su yerno, así que debería llevarme una parte. No, no puedo esperar. Sus palabras me hicieron hervir la sangre. Eso es asqueroso. Mi papá todavía está vivo. ¿Cómo puedes decir algo así? Cállate. No me grites, replicó él, sin inmutarse. No importaba cuánto discutiera o me opusiera. El comportamiento de Robert solo se volvía más repugnante. Su obsesión por lo que podría ganar después de la muerte de mi padre me hizo despreciarlo aún más. Terminé quedándome en casa de mis padres por un tiempo, diciéndole a mi mamá que sería más fácil, ya que estaba más cerca del hospital. Después de un tiempo, mi padre falleció tranquilamente, como si se hubiera quedado dormido suavemente. Mi mamá y yo lloramos hasta que pensamos que ya no nos quedaban lágrimas. Pero con los arreglos funerarios que debían hacerse, no podíamos permitirnos quedarnos en el dolor por mucho tiempo. Llamé a Robert para informarle sobre la muerte de mi padre y contarle los detalles del funeral. A pesar de mi deseo de divorciarme, sentí que era mi deber notificarle, ya que todavía estábamos casados. Entonces, tu papá finalmente murió, dijo Robert, casi sin emoción. Lo siento por tu pérdida, supongo, pero no voy al funeral, es un lío. Su indiferencia me sorprendió, esperaba que al menos asistiera, pero ni eso parecía ser posible para él. Su desinterés fue como una bofetada en la cara, y todo rastro de cariño que sentía por él desapareció, reemplazado por asco. Me arrepentí de haberme casado con alguien que podía ser tan cruel. Haz lo que quieras, respondí, sorprendida por lo frías que sonaban mis palabras. ¿Por qué estás tan molesta? Ah, y sobre esa herencia, ¿cuánto vale?, preguntó Robert, con tono burlón. Ya no pude más, le colgué el teléfono, mi ira se desbordó. Robert no se presentó al funeral de mi padre, y aunque otros lo llamaron insensible, yo sentí una extraña sensación de alivio. Era mejor que se quedara lejos y no manchara la despedida final de mi padre. Después del funeral, mi mamá y yo tuvimos una reunión familiar sobre la herencia. Mi padre ya había dejado claro sus deseos, así que todo se resolvió rápidamente y sin problemas. Sentí un cierre y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en regresar a casa. Cuando entré, Robert estaba esperando, y lo que dijo a continuación me hizo sentir un nudo en el estómago. Hola, ha pasado un tiempo. He decidido usar ese $1.000.000 que heredaste para renovar la casa familiar, dijo, como si no fuera gran cosa. Me quedé helada, sorprendida. Nunca le había hablado sobre la herencia. ¿Cómo sabía él sobre el dinero y por qué pensaba que podía usarlo para hacer renovaciones? ¿Qué?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? No sé nada de un monto grande de dinero. Sonrió y respondió. Oh, hablé con tu mamá, tal vez la presioné un poco para que me lo contara, amenazándola con que, si no lo hacía, consideraría el divorcio. Se rindió bastante rápido. Mi corazón se desplomó. Robert había manipulado a mi madre para que le revelara todo sobre la herencia. Eres despreciable, grité, mi ira aumentando. ¿Amenazar a mi propia madre para conseguir información? Eso es lo peor. No me importa, dijo con desdén. Las renovaciones ya están en marcha con tus millones. ¿Hiciste qué?, exclamé, incapaz de comprender la audacia de sus acciones. Sí, qué suerte tengo de conseguir esa plata. Menos mal que seguimos casados, dijo Robert con una sonrisa orgullosa, como si hubiera ganado algún tipo de premio. Mientras yo estaba ocupada con los arreglos funerarios y las consecuencias del fallecimiento de mi padre, Robert ya había organizado las renovaciones usando la herencia. Me quedé sin palabras. Ahora eres obsoleta, pero soy generoso. Tienes dos opciones, mudarte con mis padres o pedir el divorcio, dijo, mostrándome una sonrisa que me puso la piel de gallina. Respiré hondo, negándome a dejar que me molestara. Elijo el divorcio, y no me arrepentiré, respondí con voz firme. Robert se rió con desdén, como si fueras a arrepentirte de algo. Sin decir más, me entregó una tarjeta de presentación de un abogado. A partir de ahora,
Manejaremos todo a través de este abogado, y no olvides transferir la herencia a mi cuenta, añadió, como si eso fuera una solicitud razonable. No discutí, simplemente empaqué mis cosas y me fui, incluso mientras me iba. Robert seguía llamándome, no olvides sobre la herencia. Cuando le conté todo a mi madre, parecía sorprendida. No se había dado cuenta de lo mal que estaban las cosas entre Robert y yo, y se disculpó por contarle sobre la herencia. Está bien, mamá, la tranquilicé. Debí haberte mantenido al tanto, pero lo que Robert te hizo es imperdonable. Luego le pedí si podía quedarme con ella hasta averiguar mis próximos pasos, y ella aceptó rápidamente. Al día siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Robert, cada una más persistente que la anterior. Las ignoré todas, pero finalmente apareció en casa de mis padres. Tocó el timbre insistentemente e hizo un escándalo. A pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, Robert no se rendía y comenzó a gritar desde afuera. «Hey, abre la puerta, sé que estás ahí». Sintiéndome abrumada por su comportamiento, mi mamá sugirió, «Caroline, tal vez deberías hablar con él para no molestar demasiado a los vecinos. Probablemente no ayude, pero si sigue así, siempre podemos llamar a la policía». Suspiré, aceptando a regañadientes. «Está bien, lo entiendo». Abrí la puerta un poco, dejando la cadena de seguridad puesta, y Robert intentó inmediatamente empujar la puerta para abrirla. «Esto se está saliendo de control, Caroline. ¿Cuándo vas a transferir ese $1.000.000? No puedo costear las renovaciones sin eso», gritó, sacudiendo la puerta tratando de romper la cadena. Manteniéndome lo más tranquila posible, respondí, «Está en consideración». Su confusión era evidente. «¿Qué quieres decir con en consideración?» Decidí que era momento de poner las cosas claras. Lo que heredé fue la casa de vacaciones de mi padre. No es dinero en efectivo, así que no puedo transferírselo. Los ojos de Robert se abrieron en shock, pero luego explicó algo que me sorprendió aún más. «¿Cómo conseguiste siquiera un contrato de renovación de $1.000.000? Normalmente no aceptan sin prueba de fondos», preguntó, claramente confundido. «Tengo un familiar que posee una empresa de construcción», respondí con voz firme. Les dije que recibiría $1.000.000 pronto, por lo que saltaron las verificaciones habituales. «Si ese es el caso», dije, «¿recuerdas cuando te advertí antes de que decidimos divorciarnos? Te dije que esto no acabaría bien». «Estás bromeando», explotó Robert. «Ya pagué un depósito de $3.000. Planeaba pagar el resto en cuotas, pero ahora no puedo. ¿Qué se supone que haga ahora?» Su desesperación casi era ridícula, pero no iba a involucrarme en su drama. En lugar de eso, cerré la puerta, dejándolo allí, todavía gritando. Me quedé a vivir con mis padres por un tiempo, explicándole a mi mamá que sería más fácil, ya que la hospital estaba cerca. Eventualmente, mi padre perdió su batalla contra la enfermedad, falleció en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Mi mamá y yo lloramos durante lo que pareció horas, como si las lágrimas nunca se fueran a acabar, pero con los preparativos del funeral presionando, tuvimos que contener nuestro dolor y concentrarnos en lo que había que hacer. Llamé a Robert para informarle sobre la muerte de mi padre y los detalles del funeral, aunque aún quería divorciarme. Sentí que era mi deber informarle, ya que seguíamos legalmente casados. «Entonces, finalmente tu papá falleció. Lo siento por tu pérdida, pero no voy al funeral. Suena como un lío», dijo Robert, con un tono casual. Sentí una punzada de incredulidad. Robert no mostró ni una pizca de empatía, ni tristeza, nada. Esperaba que al menos viniera al funeral, pero aparentemente, ni eso era demasiado pedir. Su indiferencia aplastó los restos de cariño que quedaban en mí, y en su lugar, solo sentí repulsión. Lamenté haberme casado con alguien tan insensible. «Haz lo que quieras», respondí, sorprendida de lo fría que sonaban mis palabras. «¿Por qué estás tan molesta? Y por cierto, tengo curiosidad por la herencia», agregó Robert, sus palabras llenas de burla. No pude soportar más su tono burlón y corté la llamada. Tal como lo dijo, Robert no se presentó al funeral de mi padre. Algunas personas dijeron que era un desalmado, y honestamente, me alegra que no viniera. Su ausencia me ahorró la oportunidad de que arruinara la despedida de mi padre. Al final, me sentí aliviada. Después del funeral, se organizó una reunión familiar para discutir la herencia. Mi madre y yo estábamos allí, y aunque la conversación fue sombría, todo transcurrió sin problemas. Mi padre ya había tomado sus decisiones mucho antes de su fallecimiento, por lo que no hubo disputas. Salí de allí sintiendo que finalmente había encontrado algo de cierre. Pero cuando llegué a casa, Robert lanzó una bomba.
Hey, ha pasado un tiempo. He decidido usar el $1.000.000 que heredaste para renovar la casa familiar. ¿Qué? Mi voz titubeó por la sorpresa. ¿Cómo sabía sobre el $1.000.000? No le había contado nada al respecto. Y ahí estaba, planeando gastarlo en renovaciones. ¿Qué quieres decir? No sé nada de una suma grande de dinero, pregunté, aún atónita. Con una risa arrogante, Robert respondió, tuve una charla con tu mamá, puede que la haya persuadido un poco, insinuando que si no me decía nada sobre la herencia, consideraría el divorcio. Ella cedió rápidamente. Entonces, Robert había manipulado a mi madre para revelar los detalles de la herencia. Eres repugnante, grité, incapaz de controlar mi ira. ¿Amenazar a mi madre de esa manera solo para obtener información? Eso es más bajo que bajo. No me importa, respondió con indiferencia. Las renovaciones ya están en marcha con esos millones. Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Hiciste qué? Sí, qué suerte la mía por conseguir ese dinero. Menos mal que seguimos casados, dijo Robert con una sonrisa llena de arrogancia. Mientras yo estaba ocupada con los preparativos del funeral y otras tareas, Robert ya se había encargado de comenzar las renovaciones utilizando la herencia. Me quedé sin palabras, incapaz de comprender completamente cómo podía actuar con tanta desfachatez. Ya no eres importante, pero me siento generoso, continuó con una sonrisa burlona. Tienes dos opciones, mudarte con mis padres o pedir el divorcio. La expresión arrogante en su rostro me dio náuseas. Respiré profundamente, luego respondí calmada, elijo el divorcio, y no lo voy a lamentar. Robert se rió con desdén, como si fueras a lamentar algo. Sin perder el ritmo, me dio una tarjeta de un abogado. A partir de ahora, manejaremos todo a través de este abogado, y no olvides transferir la herencia a mi cuenta, agregó, como si fuera una transacción rutinaria. No dije una palabra mientras recogía mis cosas y me iba, incluso cuando salía por la puerta. La voz de Robert me seguía, recordándome, no olvides la herencia. Cuando le conté a mi madre lo sucedido, ella parecía sorprendida. No se había dado cuenta de lo mal que habían ido las cosas entre Robert y yo. También se disculpó por haberle contado los detalles de la herencia. Está bien, mamá, la tranquilicé. Debería haber sido más abierta contigo, pero lo que Robert te hizo, eso es lo peor. Luego le pregunté si podía quedarme en nuestra casa familiar hasta que resolviera lo siguiente. Ella aceptó sin dudarlo. Al día siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de Robert. Las ignoré todas. Eventualmente, apareció en la casa de mis padres, tocando el timbre insistentemente y haciendo un escándalo. No importaba cuánto tratara de ignorarlo. Robert se negaba a irse, gritando fuertemente desde afuera. Hey, abre la puerta, sé que estás ahí. Sintiéndome abrumada por su persistencia, mi madre sugirió, Caroline, tal vez deberías hablar con él, solo para parar el ruido y evitar molestar a los vecinos. No cambiará nada, pero si esto sigue así, podemos llamar a la policía. Con desgana, acepté, está bien, lo entiendo. Abrí la puerta lo suficiente para verlo, manteniendo la cadena de seguridad puesta por precaución. Esto es ridículo, Caroline. ¿Cuándo vas a transferir ese $1.000.000? No puedo pagar las renovaciones sin él, gritó Robert, sacudiendo la puerta en un intento por romper la cadena. Me mantuve calmada y respondí, está en consideración. Su confusión era evidente mientras me miraba, preguntando, ¿qué quieres decir con, está en consideración? Respiré hondo y se lo dejé claro, lo que heredé fue la casa de vacaciones de mi padre, no dinero, así que no puedo transferir nada. El rostro de Robert palideció por la sorpresa. Luego, en un raro momento de honestidad, confesó cómo se había apresurado a comenzar las renovaciones sin tener fondos realmente asegurados. Recientemente compré un condominio en un edificio alto justo enfrente de la estación de tren. Hablando de temas inesperados, no puedo evitar preguntarme por qué él mencionó esto de repente. Después de todo, él lo compró, y es realmente impresionante. La vista desde el condominio es espectacular y las habitaciones están impecables. Aún así, me siento un poco perdida. Es impactante descubrir que adquirió este lujoso lugar en secreto mientras yo estaba visitando a mis padres. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo pudo permitirse una compra tan extravagante? En medio de mi incredulidad, mencionó casualmente que usó el dinero de la venta de nuestra casa anterior para el enganche. Anunció que se mudaría con sus padres, sin dejar espacio para mí. Decidió vivir con ellos sin discutirlo conmigo y luego me dijo abruptamente que me fuera. Me quedé tan sorprendida que no encontré las palabras para responder.
Soy Carol, una ama de casa de 31 años que está embarazada de 8 meses. Cada día, mi anticipación por conocer a mi bebé crece. Mi esposo, Terry, tiene 33 años y trabaja para una empresa reconocida. Llevamos casados 4 años y, después de algunos desafíos con la concepción, estaba emocionada de estar esperando un bebé. Sin embargo, también me siento un poco ansiosa por dar a luz por primera vez, para encontrar algo de paz durante este periodo estresante. A menudo visito a mis suegros. En una de esas visitas, la cuñada de Terry, Madison, me preguntó: Carol, estás a punto de tener un bebé, ¿verdad? ¿Cómo crees que será la maternidad? Honestamente, todavía no lo he asimilado del todo. Madison es la esposa del hermano de Terry y una de las principales razones por las que disfruto mis visitas a su casa. Aunque no tengo una relación cercana con mi cuñado, Madison y yo hemos desarrollado un vínculo estrecho, como ama de casa que vive con mis suegros. Su presencia se ha vuelto especialmente importante desde que la movilidad de mi suegra ha disminuido en los últimos 2 años. Preocupada por dejarla sola, la familia confió en Madison, siendo la esposa del hijo mayor, para cuidar de ella durante el día. Aunque mi suegra usa principalmente un bastón y puede manejar por su cuenta, Madison, con su experiencia como cuidadora, intervino sin dudarlo al enterarse de la situación. Me impresionó sinceramente cómo tomó el control de manera tan decidida. Mi cuñado y Madison tienen una hija de 4 años, y su experiencia como madre me ofrece consuelo, aliviando mi ansiedad sobre el embarazo y el parto. A medida que pasaban las semanas y se acercaba mi fecha de parto, decidí que era momento de ir a la casa de mis padres para prepararme para el nacimiento, especialmente con solo un mes por delante. A pesar del peso de mi vientre, disfruté comprando artículos para el bebé y soñando despierta sobre nuestro futuro juntos. Fue refrescante pasar un tiempo prolongado en casa de mis padres después de tanta ausencia. Sin embargo, 3 días después de mi fecha de parto, comencé a experimentar contracciones. Intenté comunicarme con mi esposo, pero no pude contactarlo. No respondió mis llamadas ni mis mensajes. Al principio, me preocupé de que pudiera estar atrapado en el trabajo o en algún tipo de problema, pero a medida que los dolores de parto se intensificaron, no tuve tiempo para pensar en su paradero. Todo lo que podía concentrarme era en el inminente nacimiento de nuestro hijo. Finalmente, di a luz a una hermosa niña. El momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez me llenó de una alegría indescriptible que eclipsó todo lo demás. Sin embargo, mi esposo, quien había prometido estar allí, se perdió el nacimiento. Agotada del trabajo de parto, no tenía energía para confrontarlo de inmediato, así que le envié un mensaje anunciando la llegada de nuestra hija antes de quedarme dormida. Cuando desperté, escuché a alguien llamando mi nombre. ¿Aún estás dormida? Terry, ¿ya es de mañana?, pregunté somnolienta al abrir los ojos y encontrarlo a él y a sus padres allí. A pesar de mi solicitud anterior de privacidad después del parto, ellos habían venido. ¿Por qué no viniste ayer?, le pregunté, mi irritación evidente. No respondió directamente a mi pregunta, lo que solo alimentó mi frustración. No se pudo evitar, respondió casualmente, como si su ausencia y la repentina presencia de sus padres fueran meras inconveniencias. Sentí un torbellino de emociones, alegría por la llegada de mi hija y decepción hacia mi esposo por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Él había decidido ir a comer sushi con sus padres, lo que justificó como un compromiso previo. Incluso después de su comida, no vino al hospital porque había estado bebiendo y pensó que sería más una molestia que una ayuda en su estado. Fue desalentador darme cuenta de que él estaba disfrutando mientras yo estaba en trabajo de parto. Cuando finalmente me visitó, ajeno a mi molestia, preguntó casualmente: ¿dónde está nuestro bebé? Le dije que nuestra hija estaba en la sala de recién nacidos, una niña sana. Al escuchar esto, mi suegra hizo una mueca y murmuró: «¿Qué niña? ¿Qué esposa tan inútil?». Sus duras palabras me impactaron. Mi suegro se unió rápidamente, expresando su decepción y llamando patéticas tanto a Madison como a mí. En lugar de recibir gratitud por soportar el parto, me encontré con críticas, y ni siquiera Terry parecía complacido. «Oh, maldita sea. Sabía que era una niña, pero esperaba que fuera un niño», dijo, repitiendo la decepción de sus padres, especialmente porque su primer nieto también era una niña. Su frustración era palpable. Para mí, el género de nuestro hijo no importaba. Ella era preciosa sin importar qué. Sin embargo, aquí estaba Terry, alineándose con sus padres y profundizando mi desánimo. Estaba furiosa, pero el costo físico y emocional del parto me dejó demasiado agotada para confrontarlos más. Afortunadamente, una enfermera escuchó nuestra conversación e intervino, pidiéndoles que se fueran y brindándome un poco de la paz que tanto necesitaba. Desde ese día, Terry no me ha visitado en el hospital.
Cuando llegó el momento de mi alta, llamé a mis padres para que nos recogieran y llevaran a su casa. Sin querer regresar a una casa llena de tensión, me encontré reflexionando sobre los cambios en Terry. Solía ser tan cariñoso cuando nos casamos. Sospechaba que su transformación estaba relacionada con un error significativo que cometió en el trabajo hace 2 años, lo que llevó a una considerable pérdida para su empresa, mientras sus colegas lograron mitigar las consecuencias y evitar que enfrentara consecuencias directas. El incidente había descarrilado significativamente su trayectoria profesional. No importa cuánto trabajara, no podía recuperar su antigua posición. Creía que este revés podría haber contribuido a su reciente desapego y frialdad, incluso en casa. Para empeorar las cosas, uno de sus compañeros más jóvenes, alguien que alguna vez pareció menos competente que él, se había convertido en su jefe. Este cambio de roles podría estar afectando su comportamiento en casa, haciéndolo más distante y menos empático que antes. Al reflexionar sobre sus errores pasados, era claro que Terry estaba luchando por lidiar con la presión. Parecía volverse cada vez más irritable por cuestiones menores, mientras que yo me sentía cada vez más insatisfecha con su comportamiento. Me aferré a la esperanza de que el nacimiento de nuestro bebé podría inspirar a Terry a cambiar, pero sentía que ni siquiera había intentado mejorar, dejándome profundamente ansiosa por el futuro de nuestra familia. En medio de mis preocupaciones, recibí una llamada inesperada de él. Hola, ¿cuándo vas a regresar? Has estado en casa de tus padres casi un mes desde que llegó el bebé. No estaba lista para regresar a casa todavía, pero respondí, lo siento, estaré en casa pronto. Es hora de comenzar de nuevo y poner las cosas en orden para nuestra hija. Mencioné que tenía muchas cosas del bebé para traer de vuelta y le pregunté si podía ayudarme con el transporte. Su respuesta me dejó completamente atónita. No necesitas traer todas esas cosas de vuelta. Quiero decir, tengo otros asuntos que discutir contigo. Tal vez debería haberte dicho esto por teléfono en lugar de pedirte que volvieras. Confundida, le pedí que aclarara. Entonces soltó otra bomba. Compré un condominio en un edificio alto justo frente a la estación. Estaba desconcertada. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué sacas esto de repente? Continuó explicando cómo el condominio ofrecía una vista espectacular y lo limpio que estaba. Luché por seguir su línea de pensamiento mientras revelaba que se había mudado de nuestro departamento a este lujoso condominio mientras yo estaba fuera. ¿De dónde vino el dinero? No deberías poder permitirte un préstamo con tu salario. A medida que el pánico aumentaba en mi interior, él agregó casualmente, hice un enganche vendiendo nuestra casa. Estaba en shock, apenas procesando esta información mientras me entregaba estos detalles poco a poco, aumentando mi confusión. ¿Qué quieres decir con que vendiste nuestra casa? ¿Dónde están viviendo tus padres ahora? Su emoción era palpable mientras respondía rápidamente, papá y mamá están viviendo conmigo en el condominio ahora. Voy a vivir con ellos en este gran lugar. Así que no necesito a un parásito como tu alrededor. Me quedé atónita ante su anuncio de que había decidido vivir con sus padres sin mi consentimiento. Echándome efectivamente, estaba sin palabras, incapaz de formular una respuesta mientras comenzaba a referirse a sus padres de manera infantil y declaraba que todos vivían juntos en el condominio. Para colmo, me insultó directamente, diciendo, eres tan arrogante por ser solo una ama de casa, eres inútil sin mi salario. Además, has sido nada más que una floja estos días. Sus palabras hirieron profundamente, revelando una dureza y desprecio que me hicieron cuestionar no solo su amor, sino también nuestro futuro juntos. Sus cambios drásticos y repentinos en comportamiento y decisiones sobre nuestras vidas, todos tomados sin consultarme, no solo fueron impactantes, sino profundamente dolorosos. Durante mi embarazo, cuando lidiaba con una grave náusea matutina y preparándome para la llegada de nuestro hijo, mi esposo no mostró ninguna simpatía. Después de que nació nuestro bebé, comentó cruelmente que yo no valía nada porque no era un niño. Incluso sugirió que sus padres creían que sería mejor que estuviera con una mujer más joven que pudiera darle un hijo en lugar de quedarse conmigo. Continuó diciendo que sus padres ya no querían vivir con mi hermano y su esposa, insinuando una significativa tensión familiar. Luego mencionó casualmente que había puesto mis pertenencias en un almacén y me instruyó para que las recogiera pronto. La conversación se volvió aún más fría cuando afirmó de manera contundente que me había enviado los papeles de divorcio y esperaba que los presentara pronto. Sin esperar mi respuesta, colgó, dejándome en shock y luchando por comprender cómo había terminado casada con una persona tan insensible. A pesar de mis arrepentimientos sobre mi elección, sabía que tenía que reunir mi fuerza por el bien de nuestra hija. Después de tomarme un tiempo para reflexionar, decidí cortar lazos con él y comenzar de nuevo. Decidí que no permitiría que él dictara mi vida más. Divorcio, que venga.
pensé para mí, decidida a demostrarle que se arrepentiría de esto más de lo que yo jamás lo haría. Mis padres estaban furiosos cuando les expliqué la situación y de inmediato se unieron a mí, apoyándome para tomar acciones legales. Tan pronto como recibí los papeles de divorcio, los firmé y presenté la demanda sin dudarlo. A medio mes, mi esposo apareció inesperadamente en casa de mis padres, furioso por un retiro sustancial de su cuenta bancaria. Golpeó su libreta de banco sobre la mesa y exigió una explicación. Manteniendo mi compostura, respondí: ¿no has oído hablar de la división de bienes? Eso es lo que es. La cuenta bancaria está a mi nombre y no te daré un centavo. Sorprendido por mi firmeza, él respondió: no puedes haber ganado tanto. Recuerda, tu salario bajó por tu error en el trabajo. ¿De verdad crees que puedes reclamar este dinero? Me mantuve firme. He estado trabajando desde casa y he logrado igualar tu salario. Ahora vamos a dividir nuestros activos, especialmente porque tú eres el que quería el divorcio. Él parecía atónito. «Estás bromeando», dijo incrédulo. Fue entonces cuando mi padre, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Si quieres discutir esto más, podemos resolverlo en la corte. ¿Cómo te atreves a tratar así a mi hija?». La situación había escalado más allá de agravios personales. Se había convertido en un asunto de derechos legales y financieros. Estaba preparada para luchar por lo que era legítimamente mío y proteger mi futuro y el de mi hija. Me dolía pensar que mi hija tenía que soportar tal tumulto a causa de Terry. Un día, cuando intentó confrontarnos de nuevo, mi padre, un oficial de policía, le lanzó una mirada severa que lo hizo huir de nuestra casa. Ese fue el momento en que finalmente corté lazos con Terry para siempre, y resolvimos la división de activos. Desde entonces, he estado viviendo con mis padres, concentrándome en criar a mi hija. La paternidad se ha vuelto más familiar para mí, y la naturaleza adorable de mi hija trae alegría a cada día. La vida ha sido buena, llena de la felicidad que solo un niño puede proporcionar. Unos meses después de nuestra nueva vida, comencé a recibir llamadas persistentes de un número desconocido. Al principio, las ignoré, pensando que podrían ser relacionadas con el trabajo, pero el llamador fue implacable. Finalmente, contesté el teléfono y, para mi sorpresa, era Terry. «Hola, Carol», dijo titubeante. «¿Qué quieres?», pregunté, desinteresada en charlas triviales. «¿Puedes volver aquí? Estoy teniendo problemas para pagar la hipoteca del condominio, y podría ser desalojado pronto», confesó. «Oh, así que te falta efectivo», respondí, con un tono que carecía de simpatía. «Sí», admitió. «He gastado todos mis ahorros. Papá se lesionó la espalda y tuvo que dejar su trabajo, y mamá ha estado gastando sin control, presumido a sus amigas sobre nuestra vida en el condominio», explicó, con la desesperación filtrándose en su voz. No me sorprendió. Terry nunca había sido bueno con el dinero, y sin los ingresos de su padre y los hábitos de gasto de su madre, estaba claro que no podía manejar los gastos del condominio solo. «Mi saldo bancario es 0, y me han dicho que necesito irme. Tengo que irme si no puedo pagar para la próxima semana. Por favor, vuelve, Carol. Una vez nos amamos», suplicó. Después de una breve risa, respondí con calma: «Dame un respiro. Solo quieres usarme cuando te conviene. Esperas que vuelva no solo por amor, sino para aportar mi salario y manejar todas las tareas del hogar, ¿verdad?». Hubo una pausa antes de que él respondiera. «¿Recuerda también cuando me llamaste parásito? ¿No estaría yo solo estorbando ahora?». Intentó retractarse. Solo elegí las palabras equivocadas en ese momento. Presioné. «¿Y Madison y tu hermano? ¿Todavía viven con tus padres?». Suspiró, sonando derrotado. «Se mudaron y ahora viven por su cuenta. Tuvieron una gran pelea con nuestros padres. Mi hermano quería que papá viviera de manera más sensata, pero eso solo empeoró las cosas». La situación de Terry parecía grave, pero era producto de sus propias elecciones, un enredo de mala gestión financiera y conflictos familiares. Estaba claro que buscaba una salida fácil tratando de arrastrarme de nuevo a su vida. Sin embargo, yo había seguido adelante, enfocándome en crear un futuro mejor y más saludable para mí y mi hija, libre del caos y la manipulación de mi pasado con Terry. Luego, mi cuñado, generalmente tan sereno, finalmente tuvo suficiente. Escuché que salió furioso después de decirles a sus padres que cortaría lazos con ellos si seguían faltándole el respeto a su esposa. Era alentador saber que él defiende a Madison. Parece un buen tipo. En cuanto a Terry, su súplica para que volviera fue recibida con incredulidad. «¿Regresar a ti? ¿Estás serio? Ya estoy abrumada cuidando de nuestra hija.
No tengo la energía para lidiar con alguien como tú. No pude evitar señalar lo extraño que era que todavía llamara a sus padres, papito y mamita. Eso simplemente no es apropiado para alguien de su edad. Intentó retractarse, sugiriendo que llevara a nuestra hija a vivir con ellos. ¿No planeabas vivir con ella cuando me pediste que volviera?, desafié. Se quedó torpe. Claramente había olvidado sus mentiras anteriores. Yo nunca dejaría que mi hija viva con un padre tan despreciable. Nunca me vuelvas a llamar y si apareces, le diré a mi papá que te arreste, le advertí. Su respuesta fue una protesta débil, quizás recordando la presencia intimidante de mi padre. Colgué y bloqueé su número de inmediato. No mucho después, intentó comunicarse desde un nuevo número, así que cambié el mío por completo para cortarlo de una vez. Más tarde, volví a conectarme con Madison, quien se acercó para disculparse por su silencio. Me explicó que se habían mudado al campo y estaban luchando por instalar el internet. Madison y su familia ahora vivían en una tranquila zona rural, y me invitó a visitarla. Cuando fui por primera vez, me cautivó el entorno natural sereno, un lugar ideal para que un niño crezca. Durante mi visita, mi cuñado compartió que Terry y sus padres finalmente fueron desalojados de su condominio debido a deudas impagas y ahora estaban luchando financieramente. Un contraste marcado con su estilo de vida anterior. Se sentía un poco como una justicia poética. Mientras tanto, he estado trabajando desde casa y viviendo cómodamente en la casa de mis padres. La flexibilidad de mi trabajo me permite trabajar desde cualquier lugar. Así que pasé unos días relajantes en casa de Madison. Consideré la posibilidad de mudarme más cerca de su familia en el futuro, esperanzada por lo que depara el futuro para mi hija y para mí. Reflexionando sobre toda la situación, parece absurdo que Terry comprara un condominio en un rascacielos por capricho mientras estaba embarazada, a menos que fuera bastante rico. Es extraño asumir tales riesgos con un ingreso normal. En cualquier caso, me siento aliviada de haberme deshecho de un esposo tan desagradable. Espero disfrutar de mi vida pacífica, posiblemente mudándome cerca de Madison, donde todos se llevan bien, fomentando un ambiente feliz para mi hija.